La diferencia de nuestra empresa para las otras empresas es que nuestro enfoque es en la educación financiera. Sí, creemos que la persona bien educada financieramente puede tomar excelentes decisiones para su futuro en los Estados Unidos. Hoy vamos a estar hablando sobre cómo crear y crecer un patrimonio y proteger este patrimonio aquí en los Estados Unidos. ¿Sabe por qué? Dinero es el tipo de la cosa que no nos enseñan en la escuela. Oh my goodness, yo siempre fui a la escuela durante años y si usted es como yo, probablemente también fuiste a la escuela y nunca, en ningún momento, nos enseñaron a manusear nuestro dinero, cómo tratar el dinero, cómo hacer el dinero crecer, cómo proteger este dinero. Entonces, este es mi objetivo en el webinario de hoy para hablar contigo. ¿Usted cree que es posible ahorrar solamente $5 al día? Yo creo que sí, pero el mayor desafío de nosotros no está en el ambiente, en el trabajo, en cuánto ganas. No ha nada que ver con eso. Está en nuestra propia cabeza. El mayor desafío de las personas ahí afuera son que ellas creen, ellas fueron culturalmente creadas para hacer el siguiente: trabajar, llevar el dinero para la casa, pagar biles, pagar cuentas. Y si sobra dinero, esa persona ahorra para el futuro. Si no sobra, ya no quiere hacer más nada. Mira, que casi nunca va a sobrar dinero suficiente para ahorrar para el futuro. Si usted leer el Millonario Automático o El Hombre Más Rico de Babilonia, son dos libros que dicen una cosa bien simple. Principio número 1 para crear y generar riqueza para nuestro futuro: pague a uno mismo primero. ¡Wow! Eso es increíble. El minuto que yo escuché ese concepto, todo cambió para mi vida. ¿Por qué? Ahora yo puedo trabajar, llevar mi dinero para casa, ahorrar un poquito para mí y con lo demás yo puedo pagar los biles y vivir. Si yo hago eso por un periodo prolongado, o sea, por años en mi vida, yo voy a crear y generar una riqueza para mi vida. O por lo menos vivir con dignidad en este país. De llegar a un punto de este dinero, cuidar de mí. Y para que yo pueda jubilar realmente en los Estados Unidos. Y no tener que trabajar la vida toda. Pero hay gente que dice así: Rickson, tú no sabes de mis finanzas, man. Yo estoy endeudado. Malmente yo puedo pagar los biles en mi casa. No te preocupes. Nosotros podemos te ayudar con un concepto muy básico. Es una estrategia que se llama el embudo financiero. ¿Qué es el embudo financiero, Rickson? Bueno, el embudo financiero es una herramienta donde vamos a agarrar todos los ítems que sacan dinero de tu bolsillo. Como por ejemplo, y vamos a hacer un análisis objetiva. Por ejemplo, la primera pregunta va a ser: ¿este ítem es esencial para mi vida? Si la respuesta fue no, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar los ítems y vamos a poner el dinero de regreso en tu bolsillo. Hay ítems que pueden ser cambiados, hay ítems que pueden ser reducidos, hay ítems que pueden ser controlados en nuestro presupuesto. Entonces, cuando alguien de fuera mira esto sin emoción, usando solamente la lógica y la matemática, te puede ayudar a encontrar dinero en tu propio presupuesto, ¿ok? Entonces, haciendo eso, usted va a tener más dinero para su futuro y para el futuro de su familia. Ahora que nosotros ya descubrimos cómo ahorrar dinero para nuestro futuro, tenemos que saber quién produce el dinero en nuestra familia y cómo es la dinámica de la entrada de ese dinero en nuestra familia. Rickson, ¿cómo así? ¿Qué dinámica es esa? Por ejemplo, le voy a dar la experiencia de mi propia familia, ¿ok? Por ejemplo, en mi casa somos dos personas que producen ingreso, yo y mi esposa. Pero somos 5 personas produciendo gastos. ¿Qué es lo que pasa con la familia si uno de esos dos que producen ingreso deja de producir? Oh, Rickson, ¿por qué una persona va a dejar de producir ingreso? Bueno, si tiene una enfermedad grave, si tiene un cáncer, si puede dejar de trabajar, si tiene un accidente de trabajo o por cuenta de fallecimiento, ¿verdad? Uno nunca sabe. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el ingreso de la familia? Se va a caer, ¿verdad? Y los gastos que va a pasar, se va a subir.
Mientras esas dos líneas se cruzan, nosotros vamos a empezar a generar deudas. Si esas deudas son por muchos meses, nosotros probablemente vamos a empezar a declarar bancarrota. ¿Conoces a alguien que declaró bancarrota por cuenta de una enfermedad? Yo conozco a mucha gente. Es más, aquí en los Estados Unidos, la gran mayoría de la gente que va a declarar bancarrota es por cuenta de una enfermedad. Nosotros tenemos una herramienta que se llama una herramienta de fundación financiera que se llama Beneficio en Vida. ¿Qué es lo beneficio en vida? Beneficio en vida son cláusulas en un contrato de un seguro de vida. Sí, un seguro de vida, que no paga solamente en caso de muerte, pero él paga en vida. Si la persona tiene un cáncer, una parada cardíaca, un ataque cardíaco o una situación grave en la salud, la persona que tiene este contrato puede recibir este dinero mientras está tratando de su salud y no necesariamente tiene que pasar por un caos financiero, por una dificultad financiera en la familia. Eso es muy importante. Te voy a pasar un video para que usted va a ver por qué yo soy muy apasionado por esta herramienta. Mira el video y después seguimos hablando. Mi nombre es Elizabeth Martínez Genova. Esta es la historia mía de mis beneficios en vida. Sí, yo soy nacida en Miami, Florida. Gradué de una escuela de ley y también hacer servicio de voluntaria. Y entonces, algunas de las cosas que a mí me gustan es viajar. A mí me encanta viajar para conocer a las personas que viven ahí. Mi nombre es Alberto Caballera. Vivo en Miami, Florida. Soy agente de seguro desde 2010 y me encanta lo que hago. Yo me especializo en seguros de vida que pagan en vida. Para mí, yo no sabía que existía un seguro que te daba beneficios en vida. Y eso fue lo que me vendió a mí la póliza. Entonces, para mí, los beneficios eran bien importantes. Pero yo no sabía que eso existía antes. Esta es una póliza que te va a cubrir no solamente si mueres, pero en vida, crónico, crítico o terminal, te va a poder acelerar de un 90 a un 100%, que es una cantidad de dinero para poder sobrevivir cualquier percance que tengas en la vida. Eso es una póliza que cubre en todo momento, en vida y en muerte. Cuando a mí primero yo empecé a tener un poquito de dolor a finales del 2016, como alrededor de agosto, yo sufro de los dolores en el abdomen. A final de noviembre y en diciembre yo estaba con tanto dolor que no lo podía aguantar. Y entonces ellos insistieron en más exámenes, entonces me hicieron lo que le dicen un endoscopy. Y es cuando yo me enteré que tenía cáncer de la páncreas. Una semana más tarde, más o menos, nos enteramos que era terminal. Entonces, cuando me dicen que tengo cáncer de la páncreas, eso fue como un galletazo, pero en la cara. Pero peor todavía fue cuando me dicen que estaba en estado 4, que es lo más avanzado, que eso fue como si me hubiesen dado una patada en el mismo estómago, porque no esperaba esa respuesta. Cuando primero te dan ese diagnóstico que tienes de 3 a 6 meses para vivir, si no haces nada, y si aún haces una terapia, te dan 11 a 12 meses. En realidad no espera, hacer nada no es una opción. Claro, tú te quedas pensando cómo eso va a afectar a tu familia. Yo tengo un hijo que tiene 21 años, que todavía es joven. Tú sabes, todo eso son las emociones que uno pasa cuando primero te la diagnostica. Pero después, cuando tú te recuperas, piensas, bueno, ¿y cómo vamos a hacer? ¿Cuándo podemos empezar? Pusimos un reclamo a la compañía de seguro. Y antes que nos dimos cuenta, rápidamente teníamos un cheque en la mano por $239,000 que la ha podido ayudar a ella increíblemente. Obvio que cuando yo reconozco que voy a poder pagar toda mi deuda, que es mi hipoteca y las deudas del diario, el seguro de salud y pagar las cosas que tiene que uno que pagar, pero también tener un poquito de dinero para poder disfrutar con mi familia y poder viajar y poder estar en las cosas que le da pasión a mi vida, que es el viaje. Entonces eso fue lo que me importaba. Tú sabes, yo he viajado extensivamente a varios lugares, pero algunos de mis
lugares más favoritos han sido, me encanta Tailandia, la China me gustó mucho, he ido a Jerusalén, que es ver la historia, salir de ahí. En algunos otros lugares, Machu Picchu me encantó también. Las aguas del Caribe son las más lindas, o las islas son bellas. Me gusta yo he viajado extensivamente, pero hay varios lugares que no he ido y ahora con estos beneficios voy a poder ver esos países. Ahora que nosotros ya aprendimos a blindar y proteger la fundación financiera, vamos para el segundo pilar del planeamiento. ¿Cuál es el segundo pilar del financial planning, del planeamiento financiero? Se llama acumulación. En la acumulación nosotros vamos a seguir un concepto de Warren Buffett, que él dice el siguiente: nunca perca dinero y nunca te olvides de la primera regla, ¿ok? Él solamente tiene 2 reglas para dinero: nunca perca dinero y nunca te olvides de la segunda regla. También nosotros tenemos que entender la regla del 72, que fue hablada por Albert Einstein, que él dice: interés compuesto es la 8ª maravilla del mundo. Quien entiende recibe y quien no entiende los paga. ¿Cómo funciona eso, Rickson? Bueno, la regla del 72 fue creada por Albert Einstein para ayudar a nosotros a calcular cuánto tiempo va a llevar para nuestro dinero duplicar, doblar de valor por sí propio, ¿verdad? ¿Cómo funciona eso? Imagina que yo tengo una aplicación, yo apliqué mi dinero en $1,000 y yo conseguí 1% al año de interés, ¿ok? 72 dividido por 1 es igual a 72, exactamente. ¿Qué eso me dice? Me dice que en 72 años estos $1,000 se van a cambiar para $2,000. ¿Puede ver? O sea, 1% al año es bien poquito. Te voy a contar una historia para ilustrar cómo la diferencia de los intereses compuestos puede hacer en nuestra vida, ¿ok? Era una vez 3 hermanas gemelas, ¿ok? Se llamaba Marcia, María y Marcela. La primera hermana, todas ellas, las 3, ahorraron $5,000 de la abuelita para el futuro de ellas. La primera hermana, na edad de 29, tenía $5,000 y fue al banco. Y en el banco ella consiguió 4% de interés compuesto al año. Esta hermana puso el dinero allá y $5,000 para jubilación de ella. En la edad de 65, ella tenía $20,000. 4 veces más. Y ella dice: wow, increíble, yo puso 5,000 y salí con 20,000. Fue a hablar la noticia, la novedad a la segunda hermana, que era María. Y María dice: oye, Marcia, pero es muy tonta, ¿por qué no conseguiste más interés compuesto? Y Marcia le dijo: bueno, yo no sabía ni tampoco que podría conseguir más interés compuesto. ¿Cómo lo hiciste tú? Y María dice: bueno, yo conseguí 8% al año. Si usted agarrar 72 dividido por 8, el dinero de la María va a doblar a cada 9 años. O sea, en la edad de 65, ella tenía $80,000 en vez de 20. ¿Cuál de las hermanas le gustaría ser tú? La tercera, ¿verdad? La Marcela. Marcela encontró 12% de interés compuesto al año. Imagina, 72 dividido por 12 es igual a 6. ¿Qué eso me quiere decir? A cada 6 años, el dinero de Marcela se va a doblar de valor. En la edad de la jubilación, al 65, Marcela tenía más de $300,000. Puede ver la diferencia, un poquito de interés compuesto a más, la gran diferencia que puede hacer en nuestro futuro, en nuestro dinero para nuestra familia. ¿Cómo nosotros hacemos para generar acumulación de patrimonio, de dinero para nuestra familia sin perder el dinero? Hoy usamos una herramienta financiera que se llama cuentas indexadas. Bueno, ¿cómo funcionan esas cuentas indexadas, Rickson? Es bien simple. La cuenta indexada son herramientas financieras ofrecidas por seguradoras, empresas centenarias, empresas que ya tienen
más de 100, 140, 170 años aquí en los Estados Unidos. Empresas muy sérias y con muchas reservas financieras para que nosotros podemos usar este vehículo para acumular más dinero para nuestro futuro, para jubilación, para el colegio de los niños, lo que sea tu objetivo, ¿ok? ¿Cómo funcionan los planes indexados, las cuentas indexadas? Es así de sencillo. Toda cuenta indexada hay que seguir un índice, un index. En los Estados Unidos, la bolsa de valores tiene varios tipos de índice. ¿Cómo funcionan esos índices? Por ejemplo, imagina que escogemos un cierto tipo de index. Y este índice va a subir 10%. Cuando el índice sube 10%, mi cuenta indexada va a crecer también 10%. Yo gané igual el índice. Es como si fuera un termómetro, ¿ok? Si la bolsa baja el próximo año 10%, mi cuenta indexada se mantiene, no tiene pérdida en este punto, en este momento. Si la bolsa cae una vez más, mi cuenta indexada va a se mantener una vez más. Bueno, yo te dije también que esa es una estrategia que tiene un piso. Si estamos hablando de piso igual a 0, toda vez que la bolsa caer, yo voy a ganar 0, pero también no voy a perder dinero. ¿Hace sentido, sí o no? Y si ese index, si él tiene un cap, o sea, si él tiene un topo de 10%, cuando la bolsa subir hasta 11%, nosotros vamos a ganar hasta el techo máximo, que es de 10%, ¿ok? O sea, ya te expliqué hoy una estrategia de cómo crecer este patrimonio sin perder el dinero, usando la herramienta indexada de empresas centenarias, que cuando el mercado sube yo gano, cuando el mercado cae yo no perco nada. Y así vamos siguiendo criando y disfrutando de este patrimonio, de este dinero en nuestra jubilación. Ahora vamos a aprender a proteger el dinero sobre la renta. Imagina, increíble. Aquí en los Estados Unidos, mis amigos, la clase A paga menos impuestos sobre la renta do que la clase promedio. Y tú dices, wow, ¿cómo eso puede ser? Si nosotros vivimos debajo de solamente un tax code, ¿verdad? ¿Cómo pasa eso? Bueno, son estrategias y herramientas financieras que nos permiten utilizarlas bien. Y si utilizarmos a nuestro favor, vamos a tener los resultados que los demás personas tienen, ¿verdad? Te voy a enseñar cómo eso funciona. Era una vez, es un cuento eso, ¿ok? Que dos notas de dólar. Pegamos essas dos notas de dólar, van a duplicar de valor por sí só durante 20 años. Por solita se van a cambiar y a doblar de valor ahí, solita. La pareja de la clase A, donde nosotros regalamos esta nota de $1, llamó el consultor financiero y dice, proteja este dólar para nosotros porque se va a doblar de valor sozinho durante 20 años. El primer año tenía $1, el segundo año 2, después 4, después 8, después 16, 32 y el final de 20 años tenía más de $1,000 allá en la cuenta. ¡Wow! Noten que no salió un centavo de impuestos sobre la renta mientras este dinero estaba creciendo. Ahora la pareja promedio dice, no, yo no conozco nada, voy a poner el dinero en el banco. Puso el dinero en el banco, $1 se volvió a 2, duplicó a 2. Nosotros pagamos más o menos en promedio 28% de impuestos, sacó el impuesto, $1,72. Se volvió a 3,44, sacó el impuesto, $2,96. Después de 20 años, si doblar y pagar lo impuesto, doblar y pagar lo impuesto, yo tengo en el otro lado casi $1 millón de diferencia. Hoy mire cuánta diferencia es blindar su dinero de lo impuesto sobre la renta versus no blindar el dinero de lo impuesto sobre la renta. Y la gente aquí dice, pero Rickson, yo no puedo, yo no soy ciudadano americano todavía, yo no puedo tener un tipo de herramienta financiera así. Bueno, la persona que tiene residencia aquí puede tener este tipo de instrumento financiero para lo futuro de ella, de los niños y de la familia, ¿ok? Pregúntale más al consultor que te invitó a este webinário, que usted va a entender mejor cómo eso funciona. Mis amigos, muchas gracias por participar con nosotros de este webinário.
Ojalá nosotros pudimos te pasar un poco de información, un poco de conocimiento y para que usted pueda agarrar esa información y tener más éxito en tu futuro financiero aquí en los Estados Unidos. Por favor, contacte con la persona que te invitó a este webinario para que usted pueda tener una información más vasta, más grande y para que esta persona te pueda ayudar a planear y a ver cuáles son las posibilidades para tu futuro financiero aquí en los Estados Unidos, ¿ok? ¿Cuánto cuesta nuestro trabajo? Esta es una pregunta que casi todos se hacen. Nuestro trabajo cuesta cero para el cliente. Nosotros no cobramos por hora, no cobramos por reunión o por visita, por nada de eso. As empresas que trabajamos, que son varias, nos pagan cuando nosotros conectamos unos clientes con ellos. Y eso es muy importante para nosotros, que no ganamos nada de lo dinero de nuestros clientes. Las organizaciones financieras que nos pagan todo nuestro salario y toda nuestra comisión, ¿ok? Así que te podemos ayudar de verdad, te podemos ayudar a proteger, a crear patrimonio, a planear tu patrimonio, te ayudar a salir de deudas y con dicas y con información muy fácil de ser entendida que una persona en nuestro equipo está entrenada para hacer. Y es un gusto para nosotros poder te servir. Así que muchas gracias por participar y un fuerte abrazo.